Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, gracias, su merced. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Muy bien. Buenos días, profe. Bueno, bueno, tengo pendiente, por eso no les he podido dar notas. Tengo pendiente la socialización de David y que me puedas compartir el mapa porque realmente no puedo abrirlo ni abriendo sesión ni nada. Entonces, para que por favor nos compartas tu proceso, cómo te fue y con eso sacar la nota, ¿listo? Dame un momentico, ya lo abro. Listo, vale, vale, vale. Si pusiste David, Sí, profe, ya es que estoy iniciando sesión, por lo que pues es como otra cuenta y en mi computador tengo, ah, digamos, la cuenta institucional y la cuenta personal, entonces ya la estoy abriendo. listo. Bueno, no te preocupes. Y ya voy a empezar a presentar, entonces me avisan cuando se empiece a ver, por favor. Sí, ya está cargando.
Ah, es que me aparece como el permitir el acceso para que lo mires. Ah, ya. Ok, ok. Ah, pero bueno, ya lo... Bueno, profe, yo lo hice en una aplicación que se llama como mi mapa. Y yo lo hice, pues, o sea, lo hice referente a la historia, pues, de la cultura física. Y aparte de la cultura, o sea, la historia de la cultura física, puse como como te explico, como los beneficios al pues, realizar deporte en la vida cotidiana. Entonces yo lo desglosé en dos partes, que sería como la historia y el desarrollo. En la historia, la cultura física, el concepto de cultura física es interpretado en el sentido más amplio como componente de la cultura universal que sintetiza las categorías, las legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados para la valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar y el potencial biológico implícitamente espiritual del hombre. Las ciencias de la cultura física y del deporte pueden ser, pueden ser entretenidas como una región de conocimiento científico dentro de un amplio mundo de ciencia, integrado por un conjunto de ciencias disciplinares, facultades y prácticas construidas en interrelación con otras áreas, ramas del saber dedicadas al estudio e investigación de hechos, fenómenos, actos y procesos desde las configuraciones disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias de la actividad física y la educación física y el deporte. En el desarrollo, las ciencias de la actividad física son clasificadas en cuatro grupos según el punto de vista de dicha actividad física. El físico, entre las que se encuentra la biomecánica, la kinesiología y la kinantroponología. Esas cuatro serían el fisiológico, donde se incluye la fisiología y la fisiología del ejercicio, la cultural, incluyendo las ciencias del deporte y ciencias de la comunicación no verbal, la historia del deporte, que sería como la psicología del deporte y la sociología, y el educativo, que incluye ya de por sí la educación física más pedagógica. Yo pues puse imágenes en cada una de las ramas, por decirlo así. Aquí era donde te comentaba, el ejercicio físico contribuye a disfrutar tu vida, a disfrutar la vida con mayor plenitud. Aumenta la resistencia a la fatiga e incrementa la capacidad para el trabajo físico y mental. Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental. Mejora la capacidad para conciliar el sueño. Provee una manera sencilla para compartir actividades con amigos y familiares, contribuyendo a mejorar aspectos sociales. Ofrece mayor energía para actividades diarias. Tonifica músculos e incrementa su fuerza. Mejora su funcionamiento de las articulaciones y contribuye a la pérdida de peso cuando este no es necesario. Abajo ya podemos ver ya como las fases, que sería la prehistoria. La prehistoria es un ambiente físico de la sociedad primitiva. Requería que se tuviera una buena capacidad física, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como albergue, poca ropa para protegerse del frío y otras condiciones primitivas demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacidad explosiva, agilidad y entre otras cualidades físicas. En la prehistoria se divide China, Grecia y Roma. China de 2500 a.C. a 1200 después de Cristo. En encontrarse con otras civilizaciones no se consideraba como un pueblo bélico y se caracterizaba por sus creencias espirituales e intelectuales. No obstante, la necesidad del movimiento y el juego que requerían los niños estimula la práctica de ciertas actividades físicas, tales como el juego de organización sencilla, juegos de persecución, lucha informal y entre otros. En Grecia, una amplia variedad de deportes estaban ya establecidos en la época de la antigua Grecia, y la cultura militar y el desarrollo de los deportes en Grecia se influyeron mutuamente. Los deportes se convirtieron en una parte tan importante de su cultura que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una competencia que se disputó desde el año 766 a.C. hasta el año 394 después de Cristo. En Roma se produce la ruptura completa entre los ejercicios atléticos y los ejercicios higiénicos,
Los Juegos Atléticos tenían en Roma un carácter de espectáculo. Los jóvenes romanos solo frecuentaban el anfiteatro como espectadores, dejando estas prácticas en manos de los profesionales reclutados entre los pueblos bárbaros, conocidos como Juegos de Gladiadores. Otra etapa sería la Edad Media. Durante la Edad Media comenzaron las justas y los torneos de caballeros en los que los nobles se enfrentaron para combatir entre ellos distintas disciplinas como la esgrima y la equitación. Estos juegos eran una sustitución de la guerra, pues era una especie de práctica militar en esa época. Y el Renacimiento comienza a darle de nuevo importancia, la importancia que tiene el ejercicio como medio terapéutico y como juego a nivel educativo. Esta época representa el periodo de la historia entre la Edad Medieval y el comienzo de los tiempos modernos. Se revive el enfoque de reconocer la importancia entre la educación física para desarrollar y mantener el bienestar general como medio recreativo para fines militares. Y listo, profe, y ese fue mi mapa mental. Listo, súper. Si no, yo dije no y ahora. No, sí, yo tampoco me he dado cuenta que tocaba permitir acceso. Yo lo puse para todos. Yo pensé que compartiendo el link ya podía. El link. Exacto, yo pensé que ya podía. Bueno, listo, bien. Ok. Bueno, con relación a las notas, la idea era compartírselas pues lo más pronto posible. Deme un segundito. Ay, perdona, muchachos, el retroceso. Primer corte, listo. Bueno, obviamente yo les... historia. Esperen, les comparto pantalla, con eso ustedes también van viendo. Bueno, digamos que ustedes tienen una nota de participación en clase, asistencia, ¿listo? Estas primeras actividades no tuvieron ninguna participación de ninguno de los estudiantes, por eso están en ceros, ¿listo? Uno que era un foro de expectativas, otro que tenía que ver con relación a un avance y eran 5 palabras con respecto a la temática que habíamos visto esa semana. Como no tuvo participación, yo no lo tuve en cuenta para la nota final, o si no, pues estas notas hubieran sido un tanto más bajas. ¿Listo? Los avances. Digamos que el primer avance solo tuvo 2 entregas, el segundo avance ya todos lo entregaron. Sin embargo, a algunos les faltaron pues temáticas en su contenido, pero bueno. Y obviamente la socialización que hicimos, ¿sí? Entonces, estas 2 notas, digamos que para David, pues estaban en cero porque no había podido de una u otra forma identificar tu proceso. Entonces, en esto tiene un promedio, ¿listo? Que es el 33,33% de la nota final, ¿cierto? Porque yo les dije, uno de participación y asistencia, otro porcentaje de lo práctico que íbamos a realizar, que pues era las entregas y la socialización, y el parcial final. ¿Listo? Para un total en su primer corte. Entonces ya les voy a compartir el PDF para que ustedes los tengan en el WhatsApp, ¿sí? En el grupo. Y listo. Bueno, las notas. Esperen, de una vez lo hago. De una vez lo hago para que ustedes lo tengan ahí a la mano, lo vean más de cerca. ¿Cómo tenemos el grupo historia? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que realicen pues obviamente las entregas de los documentos, que estén pendientes del Moodle, ¿sí? Para que no sea afectada la nota, para que tengan un buen promedio. Estamos ahora, pues hasta ahora en el primer corte.
El primer corte tiene un porcentaje del 30%, aún del 30%, el segundo el 30% y el último corte es el 40%. Tiene, digamos, que un porcentaje un tanto más alto. Sin embargo, ¿qué es lo más significativo? Obviamente, pues que tengan un promedio alto para que si más adelante vayan a solicitar un descuento o hagan parte de algún grupo de bienestar universitario, pues a ustedes también les van a pedir su promedio, ¿sí? Entonces, les voy a compartir, me confirman si les llega el documento. ¿Listo? Sí, profe, ahí llegó. Sí, profe, ahí llegó el documento. Bien, listo. Entonces revisen sus notas. Si tienen alguna duda o inquietud, pues obviamente la vamos a resolver. Bueno. ¿Qué vamos a hacer para este segundo corte? ¿Listo? ¿Cuál es la nota práctica para ese segundo corte? Guardar. Yo les había dicho que la idea era que ustedes buscaran una temática que les llamara bastante la atención. Es que me quedé sin batería. Bueno, sí, con relación a ese tema, vamos a hacer un artículo de revisión bibliográfica. ¿Listo? Esa va a ser nuestra cuota de investigación de este semestre. Yo tenía ahí en mente algo y era con relación a la historia, ¿cierto? De los árbitros, ¿no? Creo que yo les dije que era como algo bastante interesante y que podríamos mirar. Este trabajo se puede hacer colaborativo, es decir, pueden trabajar 2, 3, 4 personas. Digamos que esa es la propuesta. Si ustedes ya tienen un tanto de confianza, si pueden de una u otra forma ver si tienen esa capacidad, el tiempo para trabajarlo con otra persona, pues bienvenido sea. ¿Listo? Si no, pues no hay problema. La idea de pronto de los trabajos en equipo, que sean colaborativas, deben tener pues un liderazgo, deben tener un seguimiento, ¿sí? Para que pues obviamente no se vea afectado el rendimiento de uno del otro. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que ustedes vayan cogiendo o tengan en la cabeza alguna temática en específico que quieran o deseen investigar. ¿Listo? Obviamente si quieren conformar equipos de trabajo también lo pueden hacer. Creo yo que ustedes pues ya tienen un tanto de tiempo juntos, entonces podrían evidenciarlo desde allí. ¿Qué es un artículo de revisión bibliográfica? Ay, denme un segundito. No sé cómo se cierra esto. Ya. Entonces les voy a compartir un documento acá en la pantalla, que obviamente también se los voy a compartir en el Moodle para que lo tengan. En referencia a esa temática que nos gusta, que de pronto nos llama bastante la atención y obviamente que esté dentro de los parámetros de la asignatura, es decir, que tenga que ver con el componente de historia de la cultura física y el deporte, ¿sí? Vamos a empezar a identificar una revisión de artículos de revista o de investigaciones de otras personas y desde allí vamos a elaborar nuestro propio artículo de revisión bibliográfica. ¿Listo?
¿Cuáles son las partes de ese artículo? No son tan complejas como una tesis, no son tan complejas como un proyecto de investigación, pero sí es una base fundamental que nos ayuda, pues, obviamente a ampliar una temática, ¿cierto? De gusto, ¿cierto? De preferencia. Entonces, vamos a definir unos objetivos para esa revisión, es decir, ¿por qué queremos investigar la historia de los árbitros? Bueno, digamos que a nivel mundial, porque pues en Colombia será un tanto más limitada la investigación. Porque queremos identificar, entonces el objetivo general es identificar la evolución, ¿cierto? De este gestor deportivo o de la función deportiva, ¿cierto? De este personaje. Podría ser. Y podríamos tener unos objetivos específicos que es con relación al paso a paso para poder llegar a ese grande. Entonces, obviamente tendremos que hacer una lectura, ¿cierto? De esos artículos. Vamos a identificar entonces unos resultados, unas conclusiones y desde allí pues vamos a tomar el grueso de nuestro artículo. El paso 2, ya teniendo los objetivos de esa revisión, bueno, ya tenemos pues la temática, ya tenemos los objetivos planteados de esa revisión, vamos a empezar a realizar esa consulta, ¿sí? Obviamente debo hacerla desde bases de datos científicas, fuentes documentadas, el establecimiento de búsqueda, ¿cierto? De esos artículos, obviamente porque ustedes saben que en los buscadores que más utilizamos, por ejemplo, el de Google, no sé, historia del árbitro, ¿sí? Van a salir, digamos que muy sesgados, muchos tendrán ese componente subjetivo como los blogs, ¿cierto? Pero no nos sirven porque necesitamos son artículos de investigación, ¿listo? Y especificación de los criterios de selección de documentos. Era un tanto lo que les decía. ¿Qué artículos de los 50 que pudimos revisar tenían un componente más de valoración subjetiva, de identificación de otros aspectos que no refieren lo que nosotros estamos buscando? Y vamos a empezar a organizar esa información para poder luego redactarla. ¿Listo? Entonces acá nos dicen cómo debemos hacer las búsquedas, cómo se plantean los objetivos, cómo vamos a organizar la información para poder llegar a una redacción final. ¿Listo? Y presentar nuestro documento. Entonces, ¿qué trae ese documento? Yo creo que si acaso salen, no sé, 8 hojitas de ese artículo, si acaso salen 10 hojas con la bibliografía, con las referencias bibliográficas. Entonces vamos a tener una introducción, ¿sí? Esa introducción, ¿qué nos va a decir? Obviamente dentro de ella trae un resumen específico de obviamente de todo el proceso, ¿sí? Y con relación a la búsqueda que se hizo. Entonces les pongo el ejemplo de los árbitros. Bajo el interés, obviamente, de los investigadores y de una u otra forma la poca información que se tiene con respecto a esta temática, pues obviamente se define tal objetivo con el fin de incluir, ¿cierto? O de darle paso a esa revisión bibliográfica, obviamente bajo la muestra de ese artículo específico, se ponen, digamos que, en evidencia esos resultados de la revisión. Ya, digamos que una introducción no tan corta, si acaso se irán 1 o 2 párrafos. El método, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que vamos a usar? ¿Cuáles son los pasos que vamos a utilizar? Entonces, una búsqueda bibliográfica, ahí podemos hacer un cuadrito pequeñito que diga de los siguientes motores de búsqueda, por ejemplo, Sciencify, no sé, Redalyc, Google Académico, ¿cierto? Se buscaron tales artículos, se obtuvieron tales artículos de aquí. Los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta para la revisión fueron tales palabras, ¿cierto? Árbitro, historia, evolución, bueno, no sé, digamos que aspectos muy, 5 o 6 palabras claves en esa búsqueda de artículos, de los cuales nos quedamos con 10 artículos.
y eso en un cuadrito y ya se puede plasmar en nuestro documento final. Los criterios de selección, ¿sí? Entonces, unas palabras claves que contenga información, pues, relevante, ¿cierto? Para nuestra temática. Recuperación de información, fuentes documentales, evaluación de la calidad de los artículos seleccionados. Digamos que estos aspectos son muy del análisis específico de los artículos, pero obviamente lo vamos mirando paso a paso. ¿Listo? Análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos, ¿sí? Unos tendrán un componente cuantitativo, otros tendrán un componente cualitativo, ¿cierto? Descriptivo. Es decir, algunos nos van a arrojar datos con relación a esa temática que investigaron, otros nos van a arrojar descripción, ¿cierto? O cualidades de ese trabajo que realizaron. ¿Listo? Luego vamos a tener un desarrollo y discusión. ¿Qué va a ir en ese espacio? Una organización de los datos. ¿Cómo se da? Obviamente bajo el interés, ¿cierto? Específico, que en nuestro caso es la historia, digamos, de los árbitros. Obviamente tendrá un componente desde la antigüedad hasta la actualidad. Esa es nuestra organización. ¿Listo? Combinación de los resultados de diferentes originales. Es decir, digamos que de esos 10 artículos que revisamos, 6 dicen que tiene que ver con la reglamentación del deporte a nivel universal o global, ¿sí? Son cosas que me estoy inventando, ¿listo? Pero son ejemplos para que ustedes puedan organizar su información. La argumentación crítica de los resultados, los diseños, los sesgos, las limitaciones, las conclusiones extraídas. Eso todo va de los artículos que revisamos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? No, digamos que la investigación es bastante limitada, por eso digamos que no hay tanta información. Es un ejemplo, ¿listo? Y de ahí vamos a elaborar entonces nuestras propias conclusiones, ¿sí? Entonces, de los artículos revisados encontramos que, sí, concordamos en que hay una limitada investigación con respecto a este gestor deportivo, que hay un gran campo de acción, ¿cierto? En referencia a las funciones que permite realizar pues el arbitraje. Bueno, son conclusiones pues a grandes rasgos. Y obviamente nuestras referencias bibliográficas. ¿Listo? Este artículo nos permite identificar entonces todas las partes para tener en cuenta en esa revisión. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes le echen una miradita, ¿cierto? Como para hacer ese preámbulo. Entonces, teniendo en cuenta pues estas partes del artículo, me perdí la tablita, ¿cierto? Introducción, método, desarrollo y discusión, la conclusión y las referencias, pues así como realizamos el mapa mental, ¿cierto? Entrega tras entrega, ¿cierto? O evidencias, pues asimismo vamos a tener la nota del segundo y tercer corte. Esta es una actividad que obviamente pues tiene varias partes y necesita de tiempo, entonces por eso está prolongado para el segundo y tercer corte. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes hasta ahí. No, profe, todo está muy claro. Sí, súper claro. ¿Sí? ¿Ninguno tiene preguntas? Ese documento queda subido en Moodle, ¿cierto, profe? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajarlo. Si lo van a hacer, bueno, todos, independientemente si lo hacen en
en grupo o no. Deme un segundito. Ay, no. Si lo hacen en grupo o no. Bueno. Lo podemos hacer en un Drive. Y el Drive nos permite entonces ir abordando el avance, ¿cierto? De cada uno o del equipo de trabajo. ¿Les parece si saben trabajar en Drive? No, profe. Es como un Word, pero entonces van quedando o sea, puedes compartirlo y los avances que vayas realizando pues quedan guardados y obviamente pues quien le vaya a hacer seguimiento, en ese caso yo, pues puedo ir viendo si se trabajó o no sobre el documento, ¿sí? Para no estar trabajando, digamos, desde Word, ¿sí? Porque Word tú trabajas desde tu equipo y obviamente queda guardado los cambios en tu equipo. Y para presentar la evidencia tendrías que enviar, pues, bueno, no son diferentes archivos, es el mismo archivo, pero obviamente la vista sería, bueno, pero también, yo también me estoy complicando acá. Pero sí, pues no sé, de cómo les quede más fácil, el que les quede más fácil, Word o Drive, no hay lío. Sí. Me gustaría saber si lo quieren trabajar para de una vez establecer el número de equipos, o si obviamente cada uno lo trabaja de forma individual. Profe, pues yo ya estoy cuadrando para trabajarlo con Santiago. David y Santiago, ¿sí? Sí, señora. Pero pues que Listo. mi compañero hable. Ok, listo. Bueno, eso uno. Listo. Dos, quiero que elijan de una vez la temática. ¿Listo? Denme un segundito, yo miro. Esperen, acá no tengo un cronograma. Entonces, para que a ustedes también les quede claro cómo van a ser las entregas. Calendario. Ay, Dios, estamos a... Entonces, del primer corte, pues, son solo 4 semanas de temática. 4 semanas de temática y la quinta semana es parcial. Tenemos luego otra vez 4 semanas de temática y la quinta es el parcial. Pero ¿saben qué? Tenemos que ir acorde también al cronograma general, que es el que les compartí. Cronograma. Se los compartí desde el inicio. Bueno. Investigación y propuesta y diseño. Entonces, esta semana la idea es que esta semana reconozcan entonces su equipo de trabajo, cómo van a establecer, obviamente, las entregas, quién se hace a cargo de las entregas, ¿listo? Desde qué plataforma lo van a trabajar, si es en Word o si es en Drive.
¿Listo? Sin embargo, esas especificaciones se las comparto el día de hoy, donde va a ir la actividad. ¿Listo? En esa actividad que ustedes van a entregar esta semana es con referencia al tema. ¿Listo? El tema que ustedes van a elegir, que les llama la atención y que quieren investigar. ¿Sí? La idea es que tengan como eso bien definido. ¿Listo? Y esa es su primera entrega. La segunda entrega, y bueno, así lo vamos a trabajar para... entonces, en ese caso, entrega 1, nombre, entrega 2, digamos que la temática, los objetivos, la entrega 2 son los objetivos, acá se entrega 3, pero no sé por qué puse eso, entrega 3, entrega 3, objetivos, en la entrega 3 entonces ya establecemos la revisión de 5 artículos y la otra 5 artículos. ¿Listo? Listo. Para el tercer corte, entonces, bueno, acá estamos en merchandising, la idea es que hagan una, a ver. Luego, del parcial del segundo corte, pues tenemos acá una actividad que es un video con respecto a la implementación de estrategias del merchandising. Y luego, esto es merchandising para tener claro. La quinta entrega, que es con respecto a las conclusiones y resultados que obtuvieron de la investigación. Y la semana 15 vamos a hacer la socialización de sus investigaciones. ¿Listo? Listo. Entonces ahí yo ya les monto en el Moodle de la actividad de esta semana, todo el cronograma semana a semana. ¿Listo? Para que lo tengan ahí claro, con fechas y todo. ¿Listo? Pero bueno, lo ideal de esta semana es que ustedes tengan la temática, el equipo de trabajo y ya. Temática y equipo de trabajo. Y la siguiente sesión entonces les voy obviamente dando los criterios y los pasos para que vayan haciendo entonces su inclusión de los artículos. Bueno, eso uno. Ya, entonces para esta semana la idea es conocer un poco sobre la historia de los deportes de pelota. ¿Listo? Okay. Entonces, listo. Ahí están viendo la presentación. Sí, profe, ahí se ve bien. Súper.
La idea es identificar entonces, obviamente, pues el surgimiento occidental, oriental, ¿cierto? De los deportes de pelota. Sin embargo, hay una historia y es con respecto, obviamente, al surgimiento de la pelota misma, ¿cierto? El elemento deportivo, desde las culturas mayas y aztecas. ¿Listo? Hoy vamos a ver un tanto, obviamente, ese surgimiento, pues, europeo, un tanto del surgimiento de estas culturas orientales, incluso que nos dan un poco de formación con respecto al uso, ¿cierto? Específico de ese elemento deportivo. Uno era el aspecto recreativo, otro, la función educativa, ¿sí? Y la práctica deportiva competitiva. ¿Listo? Para que ustedes tengan ahí. Ese surgimiento se da desde la Grecia antigua, ¿cierto? Con respecto, miren que no tenía una mirada tan formal, tan estricta, con respecto a los ejercicios físicos que se realizaban, obviamente, para un entrenamiento, para ese aspecto, ¿cierto? Más visual, más físico. Estas situaciones deportivas, estas actividades deportivas, eran más de uso de ese tiempo libre que ellos tenían, ¿cierto? Entonces era un tanto del uso recreativo y el uso educativo, ¿cierto? No había, digamos, que relación o no guardaba relación con si eras un esclavo o si eras, digamos, que de las clases altas, ¿sí? No estaban incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ¿cómo sabemos de la historia respecto a este elemento deportivo? Gracias a la iconografía, ¿no? Que es un tanto lo que nos alimenta la historia de la cultura física y el deporte. Los juegos de pelota desempeñaron pues un papel muy destacado en la educación escolar y que fuera de la escuela eran practicados por hombres y mujeres de toda condición social. Si ustedes se dan cuenta, aún conservamos en nuestra actualidad, ¿no? En nuestros programas escolares, obviamente la práctica de estos deportes de pelota, ¿no? Unos tienen acceso obviamente a los convencionales, ¿cierto? En los cuales pues está el básquetbol, el fútbol, el voleibol, ¿cierto? Otros tienen acceso obviamente, digamos que a pelotas de menor tamaño, ¿cierto? Como el tenis, el bádminton, bueno, aunque pues ese tiene una colita, el golf, ¿cierto? Estos aspectos que ahorita sí nos dividen un tanto a nivel social. Bueno, pero bueno. Más adelante comentaremos que ya en la Odisea Homérica, ¿cierto? Aparecen en la utópica y feliz Esqueria, la princesa de Nausicaa, ¿cierto? Digamos que hay muchos relatos con respecto al juego de pelota, ¿cierto? Que realizaban aquellas mujeres en aquel tiempo, ¿sí? Y luego los jóvenes aristócratas feacios jugando a la pelota. Entonces, ¿quiénes nos dicen, quiénes nos cuentan en relación a estas dinámicas y a estos juegos? Los filósofos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a Platón. A él le gustaba, ¿cierto?, jugar a la pelota, ¿sí? Uno de los, digamos que, de los escritos que más, digamos, se distinguen con respecto a esta actividad es el siguiente. Entonces, él se despide del tirano Dionisio de Siracusa diciendo: que tengas salud y te dediques a la filosofía e inclines a ella a los demás jóvenes y saludan mi nombre a los compañeros en el juego de pelota. Entonces aquí obviamente pues todo el aspecto un tanto de lo que significaba la filosofía y la dinámica de aquellos entornos, ¿sí? Ustedes saben que de pronto pues los grandes campos, obviamente pues estos gimnasios no solo eran dedicados obviamente pues a eso escultural y a eso físico, sino que también
estaba muy dado, obviamente pues los griegos nos dan un tanto de esa herencia de conocimiento con respecto a la filosofía y al nacimiento de muchas ciencias, ¿no? Y obviamente pues las dinámicas eran muy escolares, muy del estar sentado y de pensar. Sin embargo, miren que ellos también pues tenían su dinámica que enriquecía esos espacios y era pues el disfrute de estas actividades. En una antigüedad tardía, los juegos de pelota contaron incluso con la aprobación de los autores cristianos, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, pues los cristianos, o bueno, digamos que todos estos aspectos un tanto religiosos, no permitían que las personas jugaran, por decirlo así, o realizaran este tipo de actividades, porque de una u otra forma, pues no era bien visto, ¿cierto? Era maligno, por decirlo así. Por ejemplo, Sidonio Apolinar, que fue un obispo en la Galia del siglo XX, perdón, del siglo V, en el cual comenta en sus epístolas, ¿cierto? En sus escritos, que al discutirse en una reunión entre compañeros, si se jugaba la pelota o juegos de mesa, ¿sí? Entonces él fue el primer abanderado de la pelota, a la cual, como sabes, tengo tanto apego como un libro. Listo. Bien. Otro, bueno, digamos que aspecto icónico es el médico Galeno de Pérgamo. Y él tiene, digamos que, un escrito que es titulado sobre los ejercicios con pelota pequeña. ¿Sí? Miren que este aspecto es un tanto más terapéutico, de uso terapéutico. Entonces, miren para qué lo utilizaba. Era la exposición de sus virtudes para la salud del cuerpo y de la mente. ¿Mm? Los juegos de pelota son baratos y por tanto los practicaban, ¿cierto? La mayoría de personas. Obviamente sin importar esa condición económica y social. ¿Mm? Y en segundo lugar, en los juegos de pelota se concede la armonía de los movimientos. Miren que en estos aspectos, si ustedes se dan cuenta, ejercicio físico como un tanto competitivo, sino con respecto al enriquecimiento de los ejercicios a la salud, ¿cierto? Y obviamente pues el tema en relación al movimiento. ¿Mm? Todo lo que exigía en el cuerpo humano, que en aquel tiempo ya específicamente pues era interesante de una u otra forma estudiar al ser humano, ¿sí? Obviamente, pues los filósofos estudiaron tanto la mente humana, ¿sí? Y pues los médicos que ya pues habían estado un tanto experimentando con personas muertas, identificando entonces allí, obviamente desde la ciencia y desde la medicina, ¿sí? La salud, ¿cierto? Del ser humano. Entonces los ejercicios hacen trabajar por igual todas las partes del cuerpo, permite el desarrollo equilibrado de todos sus miembros, ¿cierto? En la intensidad que se desee, en aquel tiempo, ¿cierto? No había como un límite específico, sino era más como ese disfrute, ¿no? Como esa sensación de placer. Recomendables para personas de cualquier edad, ¿cierto? Y era apto para el tratamiento de una gran variedad de lesiones. Ya que puede elegirse el tipo de juego más adecuado en cada caso y pues su intensidad. Miren que acá tiene ese componente filosófico y es deleitan el espíritu, relajan la mente y desarrollan la inteligencia. Eran también adecuados para el entrenamiento militar, ¿cierto? Como atacar y defender, ¿sí? Ahí me faltó algo. Bueno, en los deportes de equipo, se trata de conquistar pues, el territorio enemigo e impedir que el enemigo conquiste el nuestro. Lo malo es que a veces los encuentros deportivos se convierten en una verdadera guerra en sentido estricto. Que era un tanto ese espíritu competitivo que no se apagaba, ¿no? Tan fácilmente. Por acá tenemos un tanto
algunas definiciones con respecto a a esos encuentros deportivos, llamémoslos así. Entonces, uno primero era el espíritu de colaboración, ¿cierto? Eso era lo que despertaba el trabajar en equipo o bueno, digamos que en conjunto, ¿no? Que había un objetivo común. ¿Mm? Sin embargo, aquí hay un personaje bastante interesante y es obviamente la figura de los chupones. ¿Mm? ¿Cómo les digo yo? Parecido como a lo que nosotros denominamos los palomeros, ¿no? En básquet. ¿Sí? Digamos que a esas figuras deportivas que obviamente no cumplían una función, sin embargo no eran tanto el esfuerzo que realizaban con respecto a esas jugadas, ¿no? Entonces Plutarco compara a quienes tienen una voluntad generosa con los jugadores que reciben la pelota de otros y no la retienen. ¿Mm? Ni tampoco se la pasan a los que no saben jugar, sino a los que son capaces de devolverla. ¿Sí? A eso denominaban los chupones. ¿Mm? Miren que ya se hace un tanto el reflejo de la subjetividad social, ¿cierto? ¿Qué significado le dábamos, obviamente, a estas funciones, ¿cierto? Ya deportivas. ¿Mm? Entonces, pues había una solidaridad entre compañeros. ¿Mm? Y había una implantación de los juegos de pelota en la escuela, ¿cierto? Y bueno, digamos que esto hace referencia un tanto eh, o equipara un poco, obviamente, pues a la población que tenía acceso a los Juegos Olímpicos, no por estar dentro de ellos, sino ¿cierto? Por ser espectador, y aquellos juegos que de una u otra forma alimentaban, ¿cierto? Estas dinámicas sociales. ¿Listo? Y vamos a ver un tanto esa herencia que tiene cada uno de estos deportes, ¿no? En la actualidad. ¿Mm? Obviamente, pues estos que se vuelven un tanto a nivel individual y obviamente los de componente social. ¿Mm? Bueno, señor. Profe, ¿y había árbitros y reglas en esa época? ¿O Mira que no, canchas o algo así? no, no había medida específica para las canchas, para el terreno de juego, pero mira que ellos a medida que iba pasando obviamente el tiempo, sí iban identificando entonces, pues no unas barreras ni unas limitaciones, pero había ciertas normas, por decirlo así, ¿sí? Que estuviera reglamentado, que tú dijeras tantos puntos, que obviamente si se salió del terreno, entonces sí, no vale la jugada. Bueno, vamos que todos esos aspectos que hoy conocemos de la reglamentación no estaban dados así. ¿Mm? Sin embargo, es un tanto, yo quiero que se imaginen de pronto ustedes en un terreno de juego donde no, o sea, donde ponen unas líneas imaginarias, ¿cierto? No, no está demarcado. Yo no tengo, no sé si tengo acá. Eh, yo tengo un video. Ay, pero no, no lo agregué acá. Espérenme, denme un segundo. No, no lo tengo. Tengo un video y es la representación más cercana a estos juegos de pelota. Bueno, digamos que al fútbol es ese. Eh, pero sí, que te diga que existía realmente unas reglas físicas, o sea, que estén datadas o que estén registradas, no, no. Espérenme, Y espérenme, el lo árbitro, busco. profe. Y árbitro tampoco. ¿Mm? Sí habían como ciertos líderes. Yo no sé si eso lo vi como en un registro de película. Sí habían ciertos líderes que como que eran los capitanes, por decirlo así, ¿sí? Pero un árbitro, así que tú digas la figura, no, no existía. Sí había muchas personas que les gustaba ver esos encuentros, o sea, sí tenía como espectadores,
pero que existiera un árbitro, no. ¿Mm? Denme un segundo. Profe, ¿y jugaban con 50. todas las partes del cuerpo o era ¿Las qué? con con todas las partes del cuerpo o solo o Sí, digamos diferenciaban? el antecedente del fútbol, sí, pero ellos se fueron como especializando. Entonces ya no, cuando existe entonces la reglamentación y obviamente ya los aspectos un tanto de las normas en específico, ya se empiezan a limitar un tanto los movimientos, ¿no? Obviamente por eso, vamos que se ha tenido miles y miles de cambios en los reglamentos. ¿Mm? Deme un segundito a ver si lo encuentro. No dura mucho, dura como 2 minutos. Es que no, no sé si es este. Ah, creo que sí, este. Deme un segundito, sí, sí es. Esperen a ver si sale acá. No, no, este no es. Es genial porque tú, o sea, te remonta un tanto. Ah, sí, acá está. Está. Los voy a compartir en el chat para que lo vean. ¿Listo? Porque es que si lo comparto desde acá, cuando voy a subir el video no me deja por derechos de autor. ¿Listo? Porque pues todos los videos de YouTube tienen ahí sus derechos de autor. Entonces miren a ver si lo pueden ver. Me avisan, ¿sí? Sí, profe.
Uy, eso sí es fútbol americano de verdad. Sí, sí pudieron verlo. Ay, sí, pues imagínate si no había, no habían reglas, no había normas, pero de una u otra forma pues estaba definido el objetivo, ¿no? Tú sabías que cómo podías hacer el punto, por decirlo así, o el gol, por decirlo así. ¿Mm? Obviamente miren que dentro de estas dinámicas pues surgen, ¿cierto? Y modalidades incluso del fútbol. ¿Mm? Aquí sí muestran la limitación, ¿no? La delimitación del campo que utilizaban. Sin embargo, no, o sea, es un tanto como evolucionado, pero antes no había como un campo en específico. Obviamente sí trataban de hacerlo como en ese campo libre, ¿cierto? Y no tenían pues definida, digamos que una cancha así específica. Esto pues es dramatizado, ¿no? Obviamente pues ojalá existieran registros así muy visuales. Bueno, bien. Ok, vamos. El espíritu de colaboración. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, sí existía, bueno, de pronto esto se va a salir un poco de lo que estamos hablando. Sin embargo, quiero que lo vean como uno de los rituales incluso que heredan los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es como esas carreras también por equipos, ¿sí? A las que en aquel tiempo, a esas carreras se les llamaban siempre me queda difícil decirlo, lampadedromías, ¿sí? Y es una carrera de relevos, obviamente pues con antorchas, ¿sí? Entonces ustedes se van a imaginar un tanto como algo parecido a la apertura, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es llevar en esa carrera de relevos la antorcha. ¿Mm? Sin embargo, aquí habían unas reglas para poder hacer esa carrera de relevos, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente hereda un tanto los Juegos Olímpicos modernos. ¿Mm? ¿Qué era, ¿Qué era una lampadedromía? Esa combinación, díganlo ustedes y verán que es difícil. Lampadedromías. Entonces, estas específicamente era la principal fiesta de la ciudad de Atenas, ¿no? En Grecia. Y eran rituales relacionados con el fuego. ¿Mm? Entonces, pues Atenas, en honor de Hefesto y Prometeo, ¿cierto? Empezaron a identificar, obviamente, líneas no con el compromiso tan grande que tenían los Juegos Olímpicos o como ese, ese movimiento, ¿no? Específico de aquel tiempo, sino como festividades, ¿cierto? Entonces, digamos, estas carreras de relevos no entraron en los grandes festivales ni tuvieron, pues, obviamente, relación con los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Pero sí había participación de los jóvenes en las ceremonias religiosas, ¿cierto? Los equipos estaban formados por jóvenes de la misma tribu, ¿m? Y debían pasarse la antorcha sin que se apagara la llama hasta llegar al punto de destino. ¿M? Esto tiene un surgimiento desde la Academia Platónica. La Academia Platónica es como decir el colegio de Platón, por decirlo así, entre comillas. ¿M? El último relevista de la tribu que iba en cabeza al llegar a la meta encendía el fuego sobre el altar de Atenea. ¿Mm? Digamos que esta herencia de este ritual en los Juegos Olímpicos, cuando hay, digamos que los Juegos Olímpicos de la era moderna, hacen un ritual, no, sino hacen una ruta
con respecto donde se profesaba, bueno, digamos que donde estaban los pupilos de Platón, ¿sí? No sé si eso creo que lo tengo más adelante. Y ellos realizan esa apertura, ¿no? Desde allí. O sea, era tan significativo con respecto al conocimiento, a los lugares donde surgían, obviamente, pues esas teorías, esas ciencias específicas. O sea, digamos que Grecia ha sido muy, muy epistemológico, o sea, de donde surge realmente pues las diferentes ciencias, siempre como que le han atribuido pues obviamente al cuerpo y a la mente y a la relación un tanto de la esencia del ser humano. Eso es digamos que lo místico un tanto de Grecia. No se conoce el tipo de pelota empleado, ¿cierto? Para aquella época. Yo no sé por qué lo tengo acá. Pero bueno. Pero que nos dicen, yo no sé, no tengo acá bueno, creo que tengo un artículo donde hay imágenes de esas pelotas. Entonces las pelotas, pues habían infinidad de tamaños, ¿sí? Y de los materiales que empezaban ellos a utilizar, ¿cierto? Para poder identificar, pues, un peso relativo, que pudieran de una u otra forma cargar, ¿cierto? Desde las que cabían en la mano hasta, ¿cierto? Unas dimensiones de balón, ¿cierto? Ya pues específicas. Entonces acá dicen que las más sencillas estaban hechas de la vejiga de cerdo o de buey inflada, ¿cierto? Que podía estar recubierta con una funda de piel. Otras consistían en tiras de cuero cocidas, rellenas en su interior de lana, pelo o plumas, ¿cierto? Esas eran las antiguas pelotas que se originan también de estas dinámicas. En la antología palatina son como, digamos, como escritos de un origen específico, ¿sí? Acá dicen la solución pues es una pelota, ¿sí? Entonces, esto es como una adivinanza. ¿No? Soy bastante peluda, pero las hojas ocultan completamente mis cabellos. En mí ningún agujero se ve, con muchos niños juego, y si uno es torpe para lanzar, queda como burro. ¿Qué es? La pelota. Son, digamos que escritos que hacen referencia, obviamente, al uso, a la función, a la dinámica social a la que pertenecía ese elemento, ¿cierto? Por otro lado tenemos, las pelotas podían ser de vivos colores, ¿sí? En estos escritos homéricos, ¿no? En la antigua Grecia, ¿sí? En la Odisea se identifica una hermosa pelota teñida de rojo que les había fabricado el hábil Pólibo. Y más adelante, en Fedón, en Sócrates, cuando compara la Tierra vista desde lo alto, dice, las pelotas de 12 tiras de cuero variopinta decorada con colores. ¿Sí? Entonces se hace como una comparación metafórica de lo que pues se suponía en ese entonces de lo que era la Tierra o cómo era, digamos que la forma de la Tierra y las pelotas. Entonces, miren que obviamente los escritos son los que nos ayudan a determinar, ¿cierto? Esa función o digamos que cómo realizaban esas actividades. Este es uno de los que me llama bastante la atención y es como ese lado o ese punto de vista, no, digamos que feminista no, pero sí digamos que la inclusión de la mujer en estos relatos. ¿Sí? Entonces, dentro de los poemas homéricos, en la Odisea, esta mujer Nausicaa, ¿cierto? Princesa, digamos que hija del rey de los Feacios, era una practicante, ¿cierto? Una deportista de los juegos de pelota.
Pero yo no sé por qué no tengo acá imágenes, pero sí hay imágenes. Una vez que disfrutaron de la comida, digamos que cuál es el cuento, ¿sí? Las servidoras y ella misma jugaron a la pelota después de quitarse los velos. ¿Mm? Y para ellas dio inicio al canto Nausica de blancos brazos. Luego lanzó la pelota a una criada, la princesa. No acertó con la criada, sino que la metió en un profundo remolino y ellas dieron grandes gritos. ¿Mm? Y despertó el divino Odiseo. ¿Sí? Entonces miren que es como un relato específico del juego, ¿no? De cómo realizaban el juego. Entonces nos cuenta el erudito del siglo II después de Cristo, Ateneo de Naucratis, que una supuesta compatriota de Nausica, la erudita Ágale de Corcira, quien atribuía a la princesa, ¿cierto?, el invento de del juego de la pelota. ¿Sí? O sea, le atribuían a ella, digamos que, la dinámica del juego. En las pinturas aparecen dos mujeres jugando a la pelota junto con dos hombres y también dos muchachas que juegan a la pelota en los famosos mosaicos de las chicas en bikini. Eso en la villa siciliana de Piazza Armerina de comienzos del siglo IV. Esperen a ver si la encontramos. La imagen. Nausica. Sí, no sé por qué no la tengo. La descargué, no la tengo ahí en las imágenes. Pero pongámosla de una vez. Le quitamos esto. Aunque me sirve la... Pero porque yo no les estoy mostrando. Pero sí, digamos que ya es un tanto, digamos que la participación, ¿no?, que veía uno en aquel tiempo. Entonces, muy, digamos que explícito, ¿no?, la forma en que lo hacían. Bueno, bien. Lo chévere de esos aspectos muy históricos, pues es la iconografía, bueno, la pictografía. Entonces, ¿de qué se trata? Pues consiste sencillamente en pasarse unas a otras la pelota, lanzándola y atrapándola con más o menos gracia al ritmo de una canción. ¿No? Bueno. Entonces acá tenemos la imagen. Entonces acá tenemos algunos otros aspectos. Mucho más elaborada es la exhibición con la que dos jóvenes feacios, Alio y Leodomante, obsequian a Odiseo en el Palacio Real ante el público numeroso y entusiasta, no tanto como una competición, sino en una exhibición en la que dos personas colaboran en la realización de un ejercicio gimnástico, ¿cierto?, rítmico. Entonces miren que ustedes han visto en la actualidad, ¿no?, esa gimnasia rítmica en la cual utilizan una pelota, ¿cierto? Entonces miren que habían diferentes actividades que se realizaban entonces en aquel tiempo, que no solo se limita obviamente pues a lo que hoy conocemos como el fútbol, el voleibol, el básquetbol, ¿cierto?, el tenis, sino que obviamente estas otras raíces con respecto a la gimnasia artística. Lo otro que vimos es, ya se me olvidó, no, se me fue la paloma. Ya se me olvidó. Bueno, y ellos, una vez que tomaron entre sus manos la hermosa pelota teñida de rojo que les fabricó el hábil Pólibo, uno de los dos la lanzaba hacia las sombrías nubes, doblándose hacia atrás,
en tanto que el otro, levantándose hacia arriba desde el suelo, fácilmente la atrapaba antes de tocar la tierra con los pies. Bueno, esto es un tanto del surgimiento de otro tipo de aspectos deportivos, ¿no? Digamos que esas raíces deportivas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, digamos que estos relatos, estas formas de ver, pues obviamente la realidad de ese tiempo, pues está en varios escritos, ¿no? O sea, acá tenemos fragmentos del tratado sobre los juegos de los griegos, desde los más sencillos hasta los más complicados. Bueno, acá vamos a ver las raíces con el nombre que se les da, ¿cierto? Específicamente a ese juego. El primero es el aporraxis. ¿Qué significa? Acción de arrojar algo golpeándolo, ¿cierto? Y esto qué pena. No sé si eso se alcanza a escuchar hasta allá, yo creo que sí. Bueno, y esto pues se oculta en un juego en el cual le definen o le identifica como bota, bota mi pelota, ¿sí? Entonces, según la descripción de Pollux, ¿qué se hace en este juego? Se lanza con fuerza y energía la pelota contra el suelo, se recoge después de que bote con la mano, ¿cierto? Y se vuelve a arrojar y se cuenta el número de botes, ¿cierto? El que más botes dé, gana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El aporraxis es quizás el mismo juego o es similar que en el léxico de Esiquio, ¿cierto? Obviamente, pues esto no lo sé nombrar, y es literalmente la acción de golpear repetidamente. ¿A qué se les parece? Como al fútbol, profe. ¿Como al fútbol? O no, no, mentira, el baloncesto. ¿Cierto? Por el bote, bote. Pero miren que Sí, tiene sí. que ver más con la acción de rebote contra algo. Entonces, miren que no es tan claro, ¿no? A partir de ellos podríamos quizás deducir que existía otro juego en el que se lanzaba la pelota contra una pared, ¿sí? Parecido, digamos que al frontón. Sin embargo, Pollux, los escolios a Platón, Suetonio y Eustacio insisten en que la pelota debe lanzarse contra el suelo y no contra la pared. Esperen porque creo que de este también hay video. Aquí tengo este. Denme un segundito. Tengo... Si la bien, no, aquí está. No sé si está acá o está en imágenes. No, pero este es de los mayas.
Una vez que viendo eso. Esperen a ver si acá aparece. No. Denme un segundo. Utilizando Acá. A ver si me encuentro. No, no sé, es porque no lo tengo en las. No tengo imágenes. Sí tenía. Los juegos de polos. Acá hay una imagen, sin embargo, pues no nos. No es tan que. Acá está. Si ustedes se dan cuenta, todos los nombres son el Episcurus, el Aporraxis, bueno, digamos, el Arpastum, que es un tanto lo que ya vimos. Pues digamos que son dinámicas parecidas, ¿sí? Y parecía que fueran el antecedente de los más, pues digamos que de los más, de los deportes de conjunto más convencionales, ¿sí? Pero bueno, voy a ver si encuentro el video. Esperen porque yo tengo esa mano. Profe, ¿y no hay ninguna película de él? No, así tan específica, pues hay como historia del fútbol, hay historia de... pero que te relaciona así como la historia específica de la cultura física y el deporte, no. Bueno, esta es otra que también pareciera que fuera como el voleibol. Miren, es más competido que el anterior. El anterior, digamos que no parece, o sea, por la forma de la descripción que realizan, uno pudiera inferir que es el básquetbol. Sin embargo, no están especificadas las dimensiones de la pelota, no es tan característico como el aspartum, que es ahorita lo que vamos a identificar, sino que identifican, digamos que el elemento deportivo, ya, hasta ahí. El juego del cielo. Entonces miren cómo Pollux lo describía. Uno, agachándose, arroja la pelota hacia el cielo. Otros saltan y rivalizan en atraparla antes de que caiga a tierra. ¿Sí? Como parece sugerir Homero en el canto de los Feacios. Al que es derrotado lo llaman burro y hace todo lo que le ordena, mientras que el vencedor es rey y da las órdenes. ¿A qué se les parece este juego? Pues según lo primero, como al saque del baloncesto, que tiran la pelota hacia arriba y antes de que caiga entre los dos se la pelean. Sí. Ajá. El semestre anterior me decían que al bobito tenían que saltar para poder de una u otra forma dejar de ser el burro, por decirlo así. Bueno, el pasaje del teto de Platónico, en el que se relata, ¿no? El que se equivoque
cualquiera que se equivoque en cada caso, se sentará y será, como dicen los niños que juegan a la pelota, el burro. En cambio, el que se quede a salvo del error será nuestro rey y nos ordenará que contestemos a las preguntas que él quiera. ¿A qué le suena? Pareciera como premio castigo, como el tingo tingo tango. ¿Sí ven? O sea, hay muchas, digamos que formas subjetivas uno de responder a qué juego se parece hoy en día. Sin embargo, son antecedentes, obviamente han evolucionado a lo largo de este tiempo. Bueno, acá que tenemos, es que probablemente el juego, yo porque tengo esa así. Acabo de tener el que es que están las raíces griegas, o sea, escrito literal en las raíces griegas. Bueno, digamos que estos aspectos tenían obviamente sus variables, ¿sí? Su forma de expresarse dentro de las dinámicas específicas, ¿no? Miren que no tenían tanto ese componente social de si se permitía o no se permitía realizar las actividades. De una u otra forma, por eso es tan evolucionado el deporte mismo en referencia a la reglamentación, ¿no? Y la institucionalización, que era un tanto lo que necesitaba el deporte para lograr como ser oficializado. Entonces, bueno, acá son características más, digamos que del uso de las personas que en cómo lo realizaban. Un hombre barbado y vestido, maestro de gimnasia, se dispone a lanzar una pelota, mientras que aguardan expectantes para cogerla 3 parejas de jóvenes, formada cada una por un muchacho subido a los hombros de otro. Quizá el que perdía, el que no atrapara la pelota, pasaba a ser de burro, subiéndose en sus hombros a otro muchacho. Bueno, acá tenemos uno que sí tiene, que pareciera que fuera bien definido, ¿no? El epísquiros describe el ámbito de los juegos de equipo. Y miren que aquí ya se habla de una preparación física de los jóvenes griegos. Entonces miren lo que decía Pollux. Pollux era como, digamos que un escritor que estaba dedicado a entregar, digamos que estas definiciones de las actividades deportivas. Tiene como sobrenombre el juego efébico y comunal e intervienen en él gran cantidad de jugadores. Están separados en 2 equipos de igual número, ¿sí? Trazando una línea en medio con una piedra de cal a la que llaman, bueno, a la que tiene, digamos que en ese específico ese nombre, sobre la cual colocan la pelota. Y dibujando otras 2 líneas de cada uno de los 2 equipos, los que son elegidos en primer lugar arrojan la pelota al campo de los otros, que deben atraparla cuando les llega y lanzarlas a su vez hasta que un equipo empuja al otro más allá de la línea trasera. ¿A qué le suena esa dinámica? Como al voleibol. Bueno, esto es del... El Tratado Galeno sobre los ejercicios con pelota pequeña también habla de unas dinámicas. Entonces acá nos decían, los jugadores ocupaban un campo probablemente bastante largo, ¿sí? Se sitúa cada equipo en una zona claramente delimitada por su parte anterior y posterior, ¿cierto? Por ejemplo, como en el voleibol, pero sin la red y en un campo mucho más amplio.
Entonces, un jugador del equipo que iniciaba el juego enviaba la pequeña pelota hacia el campo contrario. Y los jugadores del equipo contrario debían intentar cogerla cuanto antes, ¿sí? Entonces la atrapaban al vuelo o bien cuando ya hubiera caído a la tierra. Y al lanzarlas a su vez hacia la zona adversaria desde el punto en que la habían recogido. Y obviamente pues se repite la misma dinámica. Entonces, pareciera que si tú empujabas al equipo sin que ellos se dieran cuenta de estas líneas que ellos demarcaban, pues de una u otra forma ganaba pues el equipo contrario, ¿no? Entonces se parece mucho al voleibol. Bueno, acá que tenemos, bueno, en el escrito de vida de los 10 oradores, en uno de ellos se representa un juego de pelota aparentemente semejante al hockey, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces en el centro, dos jóvenes llevan en sus manos bastones curvados en su extremo y disputan una pelota en una postura similar a las que adoptan los jugadores de hoy en día, ¿cierto? Cuando se disponen a iniciar un partido. De derecha a izquierda aparecen otras dos parejas de jóvenes. Bueno, el aspartón y la paininda, que son como dos términos que se le atribuye a este juego. Entonces, el término aspartón pertenece pues a la raíz del verbo agarrar fuertemente o arrebatar por la fuerza. Y es un aspecto fundamental, bueno, en este juego, porque consistía en apoderarse de la pelota. El término paininda es de un origen incierto, pero se relaciona con el verbo mostrar o enseñar, ¿cierto? Y también, según pues estos aspectos, a la etimología, o sea, tiene digamos que una raíz más específica y es con relación a engañar. ¿Listo? Entonces, esto significa el juego del engaño o juego de mostrar. Los jugadores mostraban, entre comillas, la pelota a los adversarios y le hacían creer que la iban a enviar en una dirección, pero los engañaban y lo enviaban a otro compañero o escapaban con ella en otra dirección. ¿A qué se les parece? ¿En qué juego se puede utilizar ese engaño? En el baloncesto. Ajá, sí, señores. Bien. Bueno, ay, miren, acá tengo mire, acá está el video, pero no me muestra no me muestra es el que ya les mostré, si no estoy mal. Esta y otra media docena de disciplinas similares de bambú con una separación. Bueno, les voy a compartir este para que lo vean. Pero me toca abrirlo desde donde. ¿Ustedes lo ven? ¿Y lo escuchan? Sí, profe. ¿Sí le alcanzaron a escuchar lo que estaba hablando el... Esperen a ver, es que después de que me han cortado los videos, es que me cortan los videos por compartir videos. El fútbol, tal y como hoy lo conocemos, se remonta a 1863 en Inglaterra, cuando oficialmente se fundó la Asociación de Fútbol de Inglaterra, marcando su distancia con el rugby. Esta y otra media docena de disciplinas similares tienen un tronco en común, que en este video trataremos de averiguar juntos. Es decir, repasaremos las diversas teorías que nos podrían indicar cuál es el origen del deporte rey. Los registros más antiguos nos remontan hasta China. Entre el siglo III y II a.C., durante la dinastía
dinastía Han, se escribió un manual de ejercicios militares donde se practicaba el Hu, y que consistía en lanzar con el pie una pelota de cuero rellenada con plumas y pelos a una pequeña red colocada entre varas de bambú con una separación de aproximadamente 40 centímetros. Otra modalidad anotada en el mismo manual implicaba sortear a los adversarios, utilizando cualquier parte del cuerpo excepto las manos. 5 siglos después, en Japón, el kemari era una práctica ceremonial, nada competitivo, reservado solo a las clases aristocráticas, cuyo objetivo era mantener la pelota en el aire, pasándola de jugador a jugador. En la Grecia antigua se practicó el epíscilos, pero de esto no vale la pena ahondar, porque en realidad no hay muchos datos al respecto. Se especula que se jugaban 2 equipos de 12 o 13 jugadores con una pelota hecha de vejiga de animales, pues ya, nada más, es todo lo que hay. De lo que sí hay registro es sobre el Harpastum romano. Los equipos estaban conformados por soldados quienes se entrenaban en un espacio rectangular delimitado y dividido por la mitad, cuyo objetivo era enviar el balón al campo contrario, pasándolo de mano en mano entre ellos lo más rápido que puedas y utilizando toda la violencia que saliera de tu cuerpo, menos matar. Bueno, si te arrancaban un ojo, te sacaban un brazo, no era para tanto, no te habían matado. De esta práctica se originó en el siglo XVI el calcio florentino, de 27 jugadores cada equipo, 5 porteros y 8 árbitros. Este deporte era tan famoso que tuvo en sus canteras como calichines a los papas Clemente VII, León XI y Urbano VIII. Actualmente se juegan 3 partidos cada año en la Piazza Santa Croce de Florencia, en la tercera semana de junio. La forma de jugar limpio permite cabezazos, puñetazos, codazos, estrangulamiento, pero nada de golpe bajo, por favor, nada de golpe por detrás ni en la cabeza. En Mesoamérica, el Trachtli fue el juego de pelota, posiblemente originario de los olmecas entre los años 800 a 400 a.C., o incluso antes, extendiéndose esta práctica a culturas posteriores como los mayas, toltecas y aztecas. El juego consistía en golpear una pelota de goma sólida utilizando solo las caderas y anotar en un aro en lo alto de la pared del rival. El capitán del equipo que perdía era sacrificado. Bien por ti. Cuando los romanos invadieron la actual Gran Bretaña, esta práctica se hizo más ruda, derivando en Irlanda en el hurling, que hasta el día de hoy se practica, incluso en Argentina. No es fútbol en el sentido estricto de la palabra, pero poco a poco el hombre buscaba formas más complicadas de entretenerse. Es por eso que se fue incorporando los pies para dominar la pelota. Entre los siglos XI y XVIII en Inglaterra, la situación era mucho más violenta que el calcio florentino, porque nos encontramos con el fútbol de carnaval, donde competían no 6, 11 o 27 jugadores, sino todo el pueblo en mancha. Este encuentra su origen en el suelo francés y el objetivo era llevar una pelota pesada y voluminosa, aunque existe un origen legendario que los celtas iniciaron con una cabeza humana. Hay que llevar la pelota a la portería rival, que eran ruedas de molino incrustadas en el centro de unos muros de piedra, y golpearla con la pelota 3 veces. Ya para comienzos del siglo XIX se practicaba el fútbol de carnaval en algunas escuelas como parte de la práctica de educación física en las escuelas públicas inglesas. Y de ahí pasó a las universidades, más importantes como Oxford y Cambridge, donde en 1848 se escribió el primer reglamento de Cambridge. Finalmente, el 26 de octubre de 1863 se funda la Football Association, haciendo el denominado juego moderno o fútbol asociado, con 13 reglas básicas como las medidas del campo de juego, las situaciones tras un gol, los saques de banda, el fuera de juego, los saques de meta, la prohibición de correr con el balón en las manos, de golpear o agarrar con las uñas al adversario, de utilizar las manos para lanzar o pasar el balón, entre otras cosas. Sin embargo, su aplicación variaba en algunas escuelas, donde se podía correr con la pelota en las manos, mientras en otras escuelas no. En algunas se podía taclear, golpear al jugador, en otras no. En algunas también se priorizaba el juego individual y en otras se prefería el juego con el regate y dependía mucho de la fuerza y habilidad de cada jugador. Ay, perdón. Bueno. Bueno. Profe, es el de varios dándose puños, bravo. Pesado, ¿no? Rudo,
rudo, rudísimo. Digamos que el deporte también se ha visto como esa esencia del ser humano de lo agresivo, ¿no? Diferente a la violencia, ¿no? Y aún así, digamos que es algo que se evalúa a nivel sociológico, ¿no? Es que tanto el deporte, pues, es integral, o tiene, digamos, que estos valores asociados. ¿No? Pero bueno, son aspectos para debatir. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Interesante Bien. el tema. Está chévere. Interesante. Sí, digamos que, bueno, a veces es corto el tiempo para seguir indagando y seguir entendiendo la naturaleza, ¿no? Y obviamente la historia de- del hombre desde lo deportivo. ¿No? Bueno, entonces, para la siguiente sesión, el tema, ¿cierto? Que van a desear investigar, están motivados a investigar y si lo van a hacer de forma individual o en equipo de trabajo. ¿Sí? Ya tengo un equipo que es David y Santiago. ¿Listo? Esa es como la dinámica. ¿Listo? No es tan complejo, ya ustedes saben el tema de las entregas, ¿sí? Tratar de ser muy puntuales, de dar evidencia y pues que no se queden con notas tan bajitas. ¿Listo? Les voy a compartir entonces el diseño del artículo, ¿cierto? Un tanto para que ustedes dimensionen cuál es el trabajo desde una perspectiva global, ¿cierto? Que entiendan ustedes qué es un artículo de revisión bibliográfica. De hecho, si les gusta, si les llama la atención la metodología, no, señor, la metodología, para su grado en años posteriores, ustedes pueden presentar como trabajo de grado una revisión. Sí, obviamente pues tendrán que revisar más de 10 artículos, ¿no? Y dentro de los criterios de inclusión tendrán que revisar artículos en otro idioma, ¿sí? Pero bueno, no los quiero complejizar más. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero hayan podido descansar un poquito, que les vaya bien esta semana. Cualquier duda o inquietud, pues entonces estoy atenta, ¿listo? Vale, profe, Listo, profe. muchas Muchas gracias. Listo, profe. Qué pena, yo quería preguntarle, ¿el trabajo podría enfocarlo hacia la historia de los deportes de fuerza? Ay, sí, sí, está buena esa idea. Sí, claro que sí. Listo, profe, muchas gracias. No, chévere, Profe, listo. un tema también se podría escoger como era la historia del deporte en Colombia, que creo que había visto. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ok, Bien, listo, profe. son buenas esas temáticas, sí. No hay lío. ¿Qué Listo, profe, tal? muchas gracias. Listo. Hasta luego, Bueno, profe. entonces, Gracias. bueno, feliz tarde, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Chao, Chao. profe, que le vaya bien. Gracias. Gracias, Chao. chao. Chao, chao.